Nutrición y buenos hábitos son las palabras y conceptos que tenemos en este ciclo maravilloso de verano que compartimos con varios amigos profesionales que nos hablan justamente de la necesidad de alimentarnos bien y de que ese cambio que haces en favor de tu salud integral se vuelva un hábito, ¿eh? Bueno, un hábito bueno que puedas sostener. Hoy vamos a hablar de los beneficios de las legumbres. ¿Cuántas clases de legumbre conoces? Y no aparecieron demasiadas, ¿eh? No aparecieron demasiadas por acá. Saltó mucho la lenteja, el garbanzo, la arveja, que le vamos a preguntar ahora si efectivamente es una legumbre. ¿A quién? A nuestra amiga que hoy nos visita, la licenciada en nutrición, Julieta Olavego, a quien ya saludamos. Juli, ¿cómo estás? Gracias por sumarte hoy. Hola, ¿cómo andan? Hola a todos. Gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y sí, vamos a hablar, yo creo, de legumbres, pero también de todo un poco más, porque yo soy diplomada en alimentación basada en plantas y creo que es muy amplio el campo, así que por ahí sí podemos hacer foco en las legumbres, pero está bueno dar a conocer este tipo de alimentación, que cada vez tiene más evidencia científica. Yo siempre digo, es un enfoque que a mí me apasiona mucho, por un lado, por, como dije anteriormente, la gran evidencia científica que respalda el consumo de plantas. Cuando me refiero a plantas es todo alimento que es de origen vegetal, que viene de la tierra y en su manera integral, no Sí. hablando de un ultraprocesados, ¿no? Sino del grano, de la semilla, del vegetal. Y el consumo de plantas es bueno para mejorar y para prevenir una gran cantidad de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades crónicas no transmisibles, que son, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, las dislipemias, que hoy en día hay una alta prevalencia de todas estas enfermedades porque eh, se desarrollan a partir de malos hábitos de vida, digamos, por malos hábitos. Mm. Y yo siempre digo, se les dice enfermedades crónicas no transmisibles, pero en realidad no deberían ser crónicas porque en realidad se pueden revertir, las podemos revertir, es una realidad. Mm. Y cuando hablamos de no transmisibles nos referimos a que no se transmiten de forma viral, pero sí las transmitimos con el Sí. estilo de vida. Entonces, por ejemplo, en nuestras familias, si se quiere fomentar un estilo de vida saludable, esto va a ser seguramente que por ahí enfermedades como estas que están genéticamente predispuestos pueden evitarse. Entonces, sí son transmisibles desde el lado de transmitir los hábitos que uno lleva, ¿sí? Sí. Y bueno, y a mí también lo que me gusta más allá de la parte como nutricionista, esta parte de que tiene tanta evidencia científica este tipo de alimentación, que para mí es muy motivador fomentarlo. También me gusta desde el lado de lograr una conexión con la naturaleza. Es esencial y Sí. fundamental para nuestra salud, para nuestro bienestar. Necesitamos de la naturaleza. Y hoy en día vivimos en un mundo donde, bueno, después de la revolución industrial y con el gran avance de la tecnología, nos alejamos muchísimo de nuestro cuerpo, de nuestro entorno natural, y eso nos desconecta mucho. La realidad es que somos, yo siempre digo, Claro, te iba a somos... decir, ¿no? Lo que nos estás contando y tu especialidad es una forma y es una invitación de volver a la raíz, Juli. Hay que Tal cual. volver a la raíz de lo que se comía, lo que comía el ser humano cuando empezó a alimentarse, ¿no? ¿Qué hacía? Yo no digo, ¿no? Que seamos como los de la época de las cavernas, pero tenemos que volver a la raíz y sacar y extraer lo que podemos para que nuestro cuerpo pueda ir reconociendo de nuevo que lo que nos hace bien es lo más natural que hay, que Dios nos ofrece y que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Todo lo empaquetado, lo sellado, con aditivos. Ya estamos aprendiendo de que no está bueno, que puede ser excepcional para muchas personas, pero que no nos está haciendo bien. Y volver a la raíz tiene que ver también con el consejo del doctor Facundo Pereira. Vos sos parte del equipo del doctor Facundo que dice, ¿no? Una dieta basada en plantas, coman más de 30 plantas por semana, vayan a la verdulería que ahí está
la farmacia, porque estamos hablando de eso, ¿no, Julieta? Estamos hablando de que la alimentación para muchas personas es su medicación. La Tal cual. alimentación ayudó a revertir un montón de cuadros, una alimentación basada fundamentalmente en plantas, a revertir un montón de cuadros crónicos donde la ciencia por allí está poniendo ahora el foco. No hace tantos años o tantas décadas que la ciencia misma está aceptando que un cambio de alimentación que tiene que ver con lo más natural puede llegar a revertir una enfermedad que ha tenido una persona toda la vida. Tal cual, coincido totalmente el hecho de empezar a buscar la salud en lo natural y no en una farmacia. Yo todo el tiempo me encanta fomentar eso, porque siempre digo, estamos muy manejados por una gran industria, ya sea de alimentos, como también una industria farmacéutica, porque en las Sí. grandes industrias están todo el tiempo estudiando cómo funcionan nuestros circuitos neuronales, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, de esa manera, crean productos que te van a hacer que los sigas consumiendo, que los quieras volver a repetir, que te genere adicción, que sean disruptivos para tus hormonas, que generen un gran desequilibrio en tu organismo. Y después, ¿qué te ofrece la otra industria, que es la industria farmacéutica? En la medicación. Entonces, salir Claro. de ese circuito en el que estamos sumergidos sin darnos cuenta, es como yo siempre digo, de empezar a tomar las riendas de nuestra propia salud, ¿sí? No dejarnos engañar, porque la industria también nos engaña mucho con lo que son los ultraprocesados, con los paquetes, con lo que ponen en el paquete, por ejemplo, no sé, a veces uno lee barrita de quinoa y si vamos a los ingredientes, si sabemos realmente leer los ingredientes, Sí. esa barrita de quinoa, lo último que tiene es quinoa, ¿entienden? Entonces, nos fijamos y el primer Sí. ingrediente es el azúcar, siempre los ingredientes van de mayor a menor. El que se nombra primero es el que está en mayor cantidad y el último es el que está en menos. Entonces, una barrita de quinoa te ponen que es de quinoa como si fuese como el ingrediente y en realidad es el último ingrediente. Entonces, el primero es azúcar, el Así segundo es. es, por ejemplo, harina de trigo, el tercero miel, y bueno, y así sucesivamente hasta último quinoa. Entonces, de esa manera, Exacto, hay exacto. tanta desinformación que, bueno, que nos lleva a tomar malas decisiones. Por eso siempre está bueno, buscar información, tratar de asesorarse. Hoy en día hay Sí. mucha información en las redes, hay que saber cuál tomar y cuál no, porque hay de todo, es una realidad. Hoy en día también con la inteligencia artificial, cualquier persona puede salir a hablar de nutrición también, entonces hay que informarse, pero también buscar la fuente, buscar Ver la cómo, buscar quién. fuente, claro, ver y discernir también la fuente. Juli, mientras hablabas, Mariana nos regalaba unas hermosísimas imágenes de colores de un alimento maravilloso que son las legumbres. Cuando hicimos el testeo, mucha gente dice, sí, yo cocino con legumbres, ¿con qué legumbres? Lentejas, lentejas, ¿no? Garbanzo, garbanzo y nada más. No apareció más por fuera de la lenteja y de los garbanzos y de alguna arveja por allí que se nombró, ¿no? Pero hay una grandísima variedad de legumbres y queremos que vos nos enseñes y nos eduques a cuáles son esas legumbres y también las propiedades que tienen este alimento natural que se extrae de la naturaleza. Y después nos gustaría algunas recetitas, pero háblame de las legumbres, querida Juli, un elemento y un alimento que puede estar al alcance de cualquiera, que podemos ir a un almacén natural, una dietética o al supermercado, ahí también tenemos empaquetadas ciertas clases de legumbres para que la tengamos en la mesa. Y tienen el beneficio de que son súper rendidoras y en esta época donde todo está caro, tienen la tendencia a ser económicas. Así que explícanos un poquito sobre las legumbres. ¿Qué nos puedes contar? Sí, y agrego a eso, además de ser económicas, yo siempre digo el beneficio que tienen de que son secas, no necesitan ni siquiera estar en la heladera cuando antes de cocinar, Eso, ¿no? eso. Obviamente, pero como que tienen una larga vida útil. No como, por ejemplo, las carnes, que uno si la compra a los días se pone fea y no se puede comer. Las legumbres podés tenerlas y cocinarlas quizás en 2 meses. Entonces, eso para mí es buenísimo. Y bueno,
primero que nada podemos empezar con los beneficios de las legumbres, que son muchos. Ujú. Yo siempre me gusta comparar también, pero bueno, eso lo vamos a hacer después, el hecho de de la proteína de origen vegetal versus la de animal. Sabemos que las Sí. legumbres, o bueno, para el que no sabe, son una excelente fuente de proteínas, que aunque no tengan todos los aminoácidos esenciales, que seguramente escucharon alguna vez personas que dicen, no, bueno, pero las legumbres no tienen todos los aminoácidos como la carne. Sí, es una realidad, pero si uno lleva una dieta balanceada, con consumo también de cereales, por ejemplo, enseguida el cuerpo arma esas proteínas, porque hay un mito que quizás ahora ya se desmitificó, pero puede seguir yo lo he escuchado hace poco que lo siguen creyendo, que es el hecho de que para que sea completa esa proteína hay que combinar la legumbre en un mismo plato con algún cereal, por ejemplo, arroz maní, quinoa, Sí. avena, bueno, lo que sea, para para que sea completo en proteínas. Eso no es así, o sea, no tiene que ser sí o sí en un mismo plato, sino que puede ser a lo largo del día, porque nuestro cuerpo tiene lo que se llama un pool de proteínas, que es como un depósito donde guarda todos los aminoácidos de todas las comidas que comes a lo largo del día. Entonces, si en una comida consumís legumbres y en otra comés algún cereal, como el arroz maní, por ejemplo, tu cuerpo va a agarrar los aminoácidos de ambas comidas y va a formar proteínas completas, ¿sí? Los aminoácidos, como para que se den una idea, son como los bloquecitos, imaginémonos unos legos, unos bloquecitos de construcción, que Sí. son todos los que se van agrupando para formar la proteína, para que sea completa. Bueno, entonces, como conclusión, no necesitas combinar legumbres y granos en un mismo plato. Mientras comas una variedad de alimentos durante el día, vas a obtener todos los aminoácidos que necesita tu cuerpo de manera natural. Así que en ese caso no tengan miedo a eso, a pensar que la proteína de la legumbre es incompleta. No, se forma después tu cuerpo, si llevas una dieta balanceada y variada, la forma. Así que bueno, eso sobre todo sobre las proteínas, son altas en proteínas, más o menos 100 gramos de legumbres tienen aproximadamente entre 20 y 25 gramos de proteínas. Después son una excelente fuente de fibra, que acá lo diferencia mucho de cuando hablamos de si comparamos con una proteína de origen animal. Las de origen animal no tienen fibra, y esto es muy Mm. beneficioso para lo que es la microbiota intestinal y además para contribuir a lo que es la saciedad, que nos sentamos más llenos, ¿sí? Y bueno, ayuda también a mantener un sistema digestivo saludable, a regular también el azúcar en sangre, a mejorar el colesterol también, y también tienen un efecto de lo que se le dice la segunda comida, que si uno, esto por ahí es interesante para aquellas personas que tengan diabetes o resistencia a la insulina o quieran mejorar su azúcar en sangre, cuando uno come una legumbre en una comida, esto hace que este consumo de la legumbre, por ejemplo, en el almuerzo, va a hacer que disminuya el índice glucémico de la próxima comida, ¿sí? Por ejemplo, la cena. Esto está bueno saberlo, para que no sea tan rápida la absorción de si comes, por ejemplo, algún O sea carbohidrato. que si yo me como un plato, vamos con la lenteja, que es lo más común, el Sí, mediodía, ¿no se me va a disparar tanto la glucosa en la cena? ¿Eh? Eso tal cual. es el Exacto, índice exacto. glucémico, es decir, no, mira vos, porque da un nivel de saciedad tal y un equilibrio tal, una estabilidad en este nivel que no hace un pico. También hay que Exacto. cuidarse en la cena, tampoco me voy a comer, ¿no? Una No, torta claro, de pero chocolate, ¿no? Pero exacto, pero es muy interesante tenerlo en cuenta porque a veces sí, a veces tenés en la cena una comida, por ejemplo, una pizza. Entonces vos decís, bueno, hago un equilibrio, totalmente. como un almuerzo con legumbres y esto ayuda a que esa pizza que es de harina refinada, que se absorbe rápido, Sí. bajo ese índice glucémico e incluso te vas a sentir seguramente más saciada y no tengas la necesidad de comer tanta cantidad de pizza, ¿sí? La legumbre ayuda mucho a regular esa ansiedad, es muy importante. Muy Después también bueno, muy bueno. sí, es muy interesante ese dato. Hay muchos estudios científicos que muestran esa evidencia.
Después también es muy importante porque son bajas en grasas. No contiene, y esto también cuando digo que me gusta también diferenciar con la proteína animal, sobre todo porque quiero también fomentar el hecho de, obviamente hay personas que que consumen carnes y está perfecto, pero también para fomentar el hecho de empezar a reemplazar alguna comida que no sea así, como no ser tan alternar. estructurada. Exacto, no ser tan estructurados a la hora de alimentarnos, ¿no? No que estén los vegetarianos, los veganos y los que comen carne, y el que come carne solamente coma carne en todas sus comidas. Buscar un equilibrio, buscar también consumir Sí. un plato, por ejemplo, yo siempre digo, comés carnes, perfecto, podés hacer una comida con carnes y la otra sin. Esto va a ayudar a reducir el riesgo de diabetes, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de mortalidad por toda causa. Bueno, te mejora también todo, la piel, te mejora el estado de ánimo también, porque bueno, ahora les voy a explicar también cómo influyen en nuestra microbiota intestinal. Así es. Bueno, Lo estuvimos hablando con una colega tuya la semana pasada, todos los beneficios de la microbiota. Decíamos que hay que alimentar a la mascota que tenemos adentro, una cantidad impactante de bichitos de diversa índole, muy microscópicos, obviamente, que habitan nosotros, no solamente en el intestino, sino en todo el cuerpo humano, que nos ayudan, particularmente los que habitan en el intestino, a equilibrar nuestra salud integral, nos protegen de enfermedades. ¿Cuántas cosas que hace nuestra querida mascota llamada microbiota por nosotros, y la sabemos también cuidar y alimentar correctamente? Y las legumbres, la buena noticia es que colabora para ese buen mantenimiento por la cantidad de fibra que tiene, que a los bichitos estos les encantan la fibra, querida Juli, y un montón de beneficios más. Vamos a hacer una pausa, Juli, porque la gente ya está escribiendo en relación a lo que va conociendo, más o menos algunas preguntas que también tienen en relación a las legumbres. Y aquí aparece más allá, hay un mundo más allá de la lenteja y del garbanzo. Por ejemplo, dicen por aquí, nombro poroto negro, poroto mung, arvejas y poroto blanco, además de garbanzo y lentejas, lo que consumo en casa, dice Silvia. Y también, bueno, cómo se puede uno comunicar con el equipo del doctor Facundo, como lo es Julieta. Después le vamos a dar los datos para que se puedan comunicar también con Juli, nutricionista que nos está visitando hoy hablando de la importancia de las legumbres y de las plantas en Radio María TV. La música y ya volvemos. Quiero hacerte una consulta. Hay un médico que, bueno, yo lo sigo por Facebook, y él dice que hay que comer carne con verduras, nada de legumbres, ni arroz integral, ni arroz maní, ni, bueno, para tener una buena calidad de vida, porque los otros dicen que te engorda y no tenemos nutrientes. ¿Puede ser eso? Muchas gracias por las consultas. Estamos dialogando con la licenciada en nutrición, Julieta Olavego, quien pertenece al equipo del doctor Facundo Pereira, médico gastroenterólogo. Y estas preguntas que surgen es por lo que decías vos, la gran cantidad de información y desinformación que hay en las redes sociales, en diferentes plataformas donde uno busca, ¿no? Buscadores, a ver qué hago, qué onda, ¿no? La carne, qué onda las legumbres, si como mucho hidrato, si poco hidrato, si hago una dieta solamente que tenga carnes, entonces la cetosis, etcétera. Bueno, un montón de cosas que no vamos a traer acá, pero esto de no consuman este alimento, ¿está prohibido? Me parece que, a ver, para una licenciada en nutrición no existe, sobre todo elementos que vienen de la naturaleza, prohibido. Si puede haber condiciones, Julia, explícanos, pero no hay nada prohibido que nos dé la naturaleza, ¿es así? no, la realidad es que no. Hay personas que pueden llegar a tener que evitar, por ejemplo, un consumo alto de fibra, pero por alguna complicación que tengan, por ejemplo, un intestino irritable, por ejemplo, pero no si Sí. hablamos de salud en líneas generales, esto de decir, pensando en el peso, no, desde ya que no, porque como dije antes, la fibra es fundamental para dar saciedad, que en una persona que quiere controlar su peso es muy importante consumir alimentos que aporten fibra,
por un lado, para mejorar lo que es la microbiota intestinal, que van a ver que tiene gran influencia en lo que es el control del peso, en el metabolismo de las grasas, también en el control de las hormonas, de las hormonas del apetito, de las hormonas de la saciedad. Lo que hace la microbiota es participar en la producción de estas dos hormonas, que son las que nos envían las señales de cuando tenemos hambre y cuando tenemos que parar de comer. Entonces, ese mecanismo hormonal es muy importante para controlar el peso, porque nos hace identificar cuándo tenemos hambre emocional y cuando tenemos hambre fisiológica, hambre real. El hambre emocional obviamente es cuando comemos por costumbre, por tristeza, por ansiedad. Y bueno, la microbiota tiene gran influencia en ese mecanismo, así que nunca diríamos que no a lo que es todo alimento que viene de la tierra, por como digo, siempre todo lo que viene de la tierra es alto en fibra y es lo que la fibra es lo que va a alimentar a nuestros bichitos que tenemos en el intestino, como bien dijo recién Vero, el hecho de que cuando alimentamos a nuestra gran población, a nuestro ecosistema que tenemos ahí, que está todo el tiempo construyendo o funcionando para mejorar nuestra salud. Así que desde ya que no, después también viéndolo desde un lado de que todos los alimentos que son de origen vegetal, al tener fibra, también tienen una baja densidad calórica. ¿Esto qué quiere decir? Que aportan mucho volumen, pero pocas calorías. Entonces esto también es fundamental para pensar en bajar de peso o lograr un peso saludable, ¿sí? Por ejemplo, cómo se ve en volumen un pedacito de carne no va a ser lo mismo que cómo se ve en volumen legumbres y vegetales, por ejemplo. Va a ocupar más lugar en tu estómago. Entonces, esto es lo que te va a dar más saciedad. Ahora, lástima que no tengo una imagen, pero hay imágenes que muestran como a forma ilustrativa, como para aprender esto, del volumen que puede ocupar misma cantidad de calorías, pero uno es muy poquito la porción que comes y el otro es grande. Entonces, esto va a hacer que te sientas Juli, más saciado, ¿sí? Más saciado. Juli, vamos a la persona que quiere incorporar en este mes de febrero, en esta fecha, en este miércoles, las legumbres. ¿Por qué me dirijo a esa persona que quizás todavía no incorporó en su alimentación diaria las legumbres? Porque muchas personas dicen haber probado diferentes legumbres, dicen, no, nunca más, me inflé como un globo, la cantidad de gases que he tenido, ¿no? No me cayeron bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación para las personas, sobre todo desde el cero, desde el vamos, desde el modo de cocción, desde la posibilidad de remojo, etcétera, etcétera, para que sea una iniciación placentera, la de incorporar legumbres y que se puedan absorber correctamente? ¿Nos enseña, Juli? Sí, esto me parece fundamental porque podemos hablar de legumbres y decir que son buenísimas y pasa esto, después la gente las consume y dice, no, pero estoy con gases todo el día, o sea, no es algo placentero sentirse así y lo sabemos todos, también pueden generar hinchazón. Esto es a la cantidad de fibra justamente y cuando hay personas que por ahí llevan una alimentación baja en fibra, es normal porque tienen otro tipo de microbiota. Es distinta la microbiota de una persona que lleva una alimentación alta en plantas, con gran predominio de plantas, a la que no. Entonces, por eso es. Entonces, de a poquito tenemos que ir modulando esa microbiota. Y bueno, con el paso de las días, llevando una alimentación con presencia de legumbres, con presencia también de alimentos de origen vegetal, como semillas, frutos secos, bueno, frutas vegetales, pero hay que tener en cuenta, y esto hay que saberlo, que no te impida comer legumbres. Aquella persona que está escuchando esto y tiene esta duda, no dejes de comerlas, porque es normal tener gases, es normal tener deposiciones o ir muchas veces al baño más de una vez al día. Eso es normal, ténganlo en cuenta que es parte del proceso de incorporar legumbres. Entonces, si hablamos de cuáles serían las recomendaciones para reducir esos gases o esa hinchazón o ese malestar digestivo por el aumento de fibra en la alimentación,
tenemos que pensar primero que la incorporación sea gradual y el aumento sea progresivo, ¿sí? No, si nunca comiste legumbres o comes muy poco, no empieces comiendo todos los días legumbres o en grandes cantidades, sino una incorporación gradual. Después también, suficiente líquido, tomar mucha agua durante el día, mínimo 2 litros de agua por día. El agua lo que hace es interactuar con la fibra y arma lo que son geles viscosos, y de esta manera el tránsito intestinal va a ser más eficaz y más satisfactorio, ¿sí? Después también, muy importante, que esto no se hace mucho por esto de que estamos tan desconectados a la hora de comer, muchas veces viendo pantallas, viendo tele. Es muy importante el acto de comer, estar muy presente, estar consciente de ese momento, y en este caso lo traigo a colación por el hecho de que sea una suficiente y una adecuada masticación, ¿sí? El hecho de procesar los alimentos de manera natural. Hay que acordarse que la primera instancia de digestión está en nuestra boca. Entonces, masticar bien cada grano, cada legumbre, cada bocado. Y si no, la otra opción es comerlas, bueno, ya les voy a dar más opciones por ahí de recetas o de preparaciones, pero una manera de que sea más fácil la digestión es procesarlas, hacer por ejemplo un hummus, empezar incorporándola de esta manera. Si tienen mini pimer, si tienen licuadora, se pueden, al procesarlas es como que mejora la digestión, ¿sí? Es más fácil de digerir que cuando uno las consume así enteras como bien. Y si las consumís enteras, acordate, Sí. masticación, masticar bien cada alimento. Y después lo fundamental, que esto sí o sí, y es lo que muchas veces a la gente, yo sé que le genera como eso de, ay, mucho tiempo, muy difícil, el hecho de remojar. Remojar legumbres, porque lo ideal, bueno, esto por ahí es un poco obvio, pero es bueno decirlo también, que lo ideal es evitar las legumbres enlatadas, que sean solamente para sacar del apuro en alguna situación, pero sabemos que las enlatadas tienen exceso de sodio. Entonces, tratar de ir por las legumbres naturales, ¿sí? Que hay que remojarlas, sí o sí. Son un alimento que cuando uno lo remoja mejora la absorción. Entonces, y también, ¿Cuánto tiempo, Juli, más o menos? ¿Unas 12 horas recomendadas aproximadamente? La noche anterior, si vamos a hacer al mediodía, por ejemplo, ¿estaría bueno? mira, yo mínimo son 12 horas. Desde mi experiencia, yo recomiendo más. Yo recomiendo Sí, un día, porque esto, cuanto más buenísimo. remojo, mucho mejor. Y Está bueno. cocciones largas también, 40 minutos, o si podés dejarlos 1 hora. O Yo, por más. ejemplo, Sí, o o más, más. mucho más, que esté blandita, viste cuando se deshace. Bueno, eso recomiendo yo, Sí, mínimo 12 horas estaría correcto, pero les recomiendo un día. Y sí. a veces, si se En cuelgan y estos les días de queda, calor, Juli, cuando nosotros remojamos, no sé, qué sé yo, los garbanzos, que el otro día hice, se me duplicaron como 3 veces más. No sé, era como, me parece que eran los garbanzos mágicos, me salió una olla gigante así. Después te cuento qué hice, porque está muy bueno como consejo, que no se tiran si hay mucha cantidad, si no se pueden frizar, pero eso después nos lo contás. Em, claro, es el remojo y se hace como una capita blanca de algunas impurezas que en estos días de calor pueden llegar a fermentar o dar mal olor. ¿Se recomienda en estos días de calor que ese proceso de remojo se pueda hacer en la heladera? ¿Qué nos recomendas ahí? sí, muy correcto, sí, en la heladera, porque eso, cuando pasan mucho tiempo, cuando hace mucho calor, se puede fermentar. Entonces, lo ideal en ese caso, para evitarlo, directamente guardamos en la heladera. Y si pueden, cambiar el agua también es fundamental en ese proceso. Bien, Van ahí cambiando está. el agua, abren Está la bueno. heladera, se acuerdan, cambio el agua, la vuelvo a meter en la heladera, ¿sí? Pero sí, Está bueno, si está está en la bueno. heladera, incluso a veces puede estar hasta 48 horas. Yo a veces me pasa, por ejemplo, a mí que Ah, perfecto. sí, por ahí lo dejo un día y después me cuelgo en todavía cocinarlas, y 2 días, incluso mejor, porque mejor. El remojo siempre es mejor. No, Excelente. obviamente no lo van a dejar una semana, ¿no? Eh, Pero no, 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 ahí se te echa a perder, ¿no? Es verdad, a ver, ¿qué hay de cierto mito o realidad, Juli, de que para que te caiga mejor y que no dé tantos gases hay que hervir la legumbre con un poquito de bicarbonato o laurel? ¿Esto es cierto o es un sí. mito? Con laurel
No, no es un mito. Hay otras maneras también, como el hecho de sumar lo que son especias carminativas, como que, bueno, por ejemplo, el laurel, metés la hoja, esa está buenísima. Después también la cúrcuma, sumar cúrcuma cuando uno, por ejemplo, no sé si te haces un guiso, condimentar con cúrcuma. La Sí, canela también es muy buena para mejorar la digestión, el jengibre, el comino. Y si no, también pueden incorporarlas en infusiones, no sí o sí directamente sobre la preparación, sino, por ejemplo, una infusión de hinojo, una infusión de comino, una infusión de jengibre después de consumirlas, también ayuda a bien. digerirlas mejor. Bien, y Pero volvemos a sí, las personas que por primera vez la quieren hacer. Recuerden, ¿no? El remojo primero, después del gran remojo, ahí hasta 48 horas, la cocción. Tengan paciencia, porque verdaderamente, no sé, el otro día estuve hirviendo el garbanzo 1 hora y media para que se ponga bien blandito. Si vos lo partís con los dientes, si está blanco por adentro, todavía no está. Es decir, denle tiempo, ¿no? No sean impacientes y traten de cocinar con tiempo. Ahora, el tema cantidad, porque la gente que dice, me cayó mal la legumbre, se comió un plato de legumbres como las sierras de Córdoba. Es decir, hay que ver que cuando uno incorpora, no incorpore una grandísima cantidad cuando nuestra microbiota, decís, no está acostumbrada, Juli. ¿Es así? sí, tal cual, las cantidades, eso en todos los alimentos te diría. Muchas veces, hablando, bueno, yo en mi trabajo hablamos mucho de la tolerancia de los alimentos. Muchas personas hacen el Sí, plan de sí. FACU para evaluar, para identificar alguna intolerancia alimentaria. Y en todos los alimentos es muy importante hablar de cantidades, porque muchas veces pasa que hay personas que toleran un alimento en cierta cantidad, pero si, por ejemplo, duplican esa porción, ya le genera síntomas o malestares. Entonces, muy importante hablar de cantidad, sí. Por eso al principio, como decía antes, la incorporación tiene que ser gradual. No traten de no repetir. Si se comen un guiso, un plato y ya, como no acompañar con algún otro alimento, incluir más vegetales en vez de tantas legumbres, o incorporarlo de manera, como dije antes, como un hummus. Por ejemplo, se pueden hacer alguna comida y poner al lado un poquito de hummus para acompañar. No sé, por ejemplo, si se hacen alguna hamburguesa o, bueno, las personas que comen carne, no una pechuga de pollo, pueden ponerle un poquito de hummus como si fuese un aderezo, buscar la manera, ¿sí? Mm. Pero eso, de a poquito. En forma de hummus está bueno Bien. porque es una manera de incluirlo en baja cantidad y bien procesado. Como dije antes, que cuando está bien procesado va a ser más digerible que comer el grano entero. Es riquísimo, ¿eh? Es riquísimo, ¿eh? No solamente el humus de garbanzos, como dice, claro, hice tanta cantidad, entré a hacer humo, claro, entré a hacer de todas las recetas, ¿no? Porque la hamburguesa de garbanzo, después la ensalada de garbanzo. Hay una versatilidad impactante dentro de lo que son Sí. las legumbres, ¿no? Ahora venimos con tema receta, Juli, danos ideas de tema receta y un dato importante que es lo que te conté que hice el otro día. Las legumbres, buena noticia, hiciste mucha cantidad, porque decís, no, ya que hiervo un montón, se puede frizar, ¿no? ¿Se conserva frizada la legumbre cocida? Tal cual, sí, eso es súper útil. Por eso también cuando los que piensan que por ahí es difícil comer legumbres, hay que remojar y después qué hago y después hiervo. Bueno, pueden hacerlo de esta manera, pueden remojar y llevar directamente al freezer ya remojada. Entonces, por ejemplo, ya directamente cuando la sacan, directamente hierven, no tienen que pasar ese momento de remojo, o si no, Bien. directamente remojar, hervir y ahí llevar al freezer y ya cuando la sacan ya está lista. Yo lo digo de distintas maneras porque por ahí hay veces que uno remoja y después no tiene ganas de hervir o no tiene tiempo y bueno, lo podés No tiene guardar en tiempo, el claro. freezer remojado, con el ya Mm. remojo previo. Acordate, ponerle alguna etiqueta o algo, saber que, bueno, igual te vas a dar cuenta que no están cocidas si las probás, obviamente porque van a estar duras, pero Sí. está bueno eso, tenerlo en cuenta, porque a veces por ahí eso, podés hacer remojo, frizar y después directamente cocinás. Re Pero práctico eso. Sí. es re práctico. Aparte de eso, las sacás, sobre todo guardarlas en el freezer ya hervidas, eso es mucho más práctico porque bueno, las legumbres a mí, por ejemplo, me gusta mucho incluirlas en ensaladas, me anticipo un poco a eso, pero
Por ejemplo, personas No, contanos cómo te gusta a vos y cuáles son las recetas que vos incorporás, porque mucha gente dice, no, ahora Vero, yo como lenteja con el guiso del invierno, como ahora puedo comer garbanzos y lentejas perfectamente y una opción que también lo decía Maru Carranza, que está en los controles, ensalada riquísimos. Contanos algunas ideas, Juli. Sí, sí, como decías antes, Vero, son muy versátiles, eso está buenísimo. Y sí, la típica es la lenteja en el guiso o en el garbanzo también, o porotos, por ahí los conocen en el guiso también, todo es el guiso y el invierno. Pero no, se pueden consumir Sí. frías, se pueden consumir, bueno, en ensaladas, en sopas, me encantan también, bueno, también para el invierno, ¿no? Pero en Ujú. sopas queda una sopa de lentejas, ¿no? Una sopa de arvejas quedan buenísimas. Después también en hamburguesas, sopas, después también hummus, todo tipo de untables, ¿sí? Y los pueden combinar porque pueden hacer un hummus combinado con remolacha, que queda buenísimo, con zanahoria, a mí me encanta ir mezclando, ¿sí? Después a veces Con también semillas, semillas de girasol, semillas de sésamo procesadas, también queda muy bueno. tal cual, queda así muy bueno. Después, otra manera es usándolo como salsas. Por ejemplo, algo que hago yo es hacer, yo por ahí no consumo mucho lácteo, ¿sí? O sea, en mi día a día, en mi rutina, no lo uso, sí lo dejo para situaciones sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hago un ejemplo, un risotto, viste que el risotto necesita como esa cremosidad. Y le agrego como una salsa de porotos alubia, que queda muy bien. O incluso, no sé, por ejemplo, a veces algunos fideos hago como una salsa también de poroto alubia y queda como una salsa blanca ¿Cómo lo haces, Juli? Que con es muy champiñones. cremoso el poroto alubia. ¿Cómo lo haces la salsa? ¿La mixeás y le pones qué condimentos, por ejemplo? Exacto, o sea, bueno, ya tengo el poroto hervido, por ejemplo, la mixeo con un poquito más de agua, viste que cuando uno hace el hummus trata de no ponerle tanto agua para que quede como una consistencia Sí. untable. En este caso pones un poco más de agua y le pongo la condimento, por ejemplo, con un poco de sal, con un poco de aceite de oliva, pimentón, bueno, ahí ya es gusto de cada uno, ¿sí? Yo uso también el condimento que se llama merken, que me gusta, pero bueno, después ahí cúrcuma también se le puede agregar, y eso a veces hago Está bueno. como te decía antes, salteo unos champiñones y después le agrego esa salsa y queda como una Muy rico. salsa blanca, es como yo que no consumo crema, por ejemplo, queda muy parecido, Claro. queda riquísimo y obviamente mucho Sí. más nutritivo, Ojo ¿no? el tema untables, También. No es solamente el hummus, es para dipear, le dicen algunos, ¿no? Que agarras, no sé, algunos que agarran un grisino, algo, otra verdura. Sino los que quizás con una galleta de arroz, los que comen, o pan integral, los que comen pan, untar en reemplazo del queso untable, que vienen en las envases plásticos que también son contaminantes. Qué bueno utilizar unas de estas cremas de legumbres, un payar, por ejemplo, una alubia con un poquito de cilantro, aceite de oliva, impresionante como queda, como un untable exquisito para la mañana, para ver que esto puede incorporarse en las primeras horas del día para incorporar estos nutrientes que vos nombrabas, proteínas, fibras, con este alto valor biológico, Juli, ¿no? Sí, espectacular, es una gran opción. Yo siempre digo los untables ultraprocesados, lo que son los quesos crema y eso, son muy poco nutritivos, no tienen casi nada de proteínas, no tienen fibra, entonces no te dan saciedad. Cuando uno arranca la mañana está bueno empezar con algo nutritivo, algo que te dé saciedad, algo que pueda administrar la energía durante el día. Entonces, pensar en una legumbre, en un untable, es fantástico. O sea, lo súper recomiendo. Más allá de incorporar proteínas, fibra, también incorporadas antioxidantes, vitaminas, minerales. Entonces es beneficioso por donde lo mires hacer ese cambio. Así que sí, sería una decisión muy inteligente dejar de comprar los quesos untables y pasar a hacer un hummus, que es muy fácil. La realidad es que yo siempre les digo, empiecen de a poco con la cocina, este mensaje por ahí a los que les cuesta, pero empiecen, yo siempre les digo, empiecen con una receta. Por ejemplo, acá, hummus.
Pensemos en hummus, alguien que nunca hizo. Háganlo una vez, háganlo 2, háganlo 3, háganlo 4, háganlo hasta que les salga riquísimo. Ya después se vuelve automático. Es como los hábitos. Cuando uno hace muchas veces una misma receta, después la hace hasta casi con los ojos cerrados. Entonces, ya la hace en cualquier situación. Se la hace para el desayuno del otro día, se la hace para ir a merendar con unas amigas y decir, bueno, llevo un untable y hacemos, no sé, por ejemplo, como decías, unas tostadas y ponemos un hummus, o hacemos una picadita y con un untable de hummus. Ya es como esa manera de darle varias oportunidades a una receta hasta volverla hábito, está buenísimo. Porque a veces Sí, pasa que uno como que hace una sí. receta nueva, no le sale tan bien, es como que, pero no, denle Y lo oportunidad. deja decir, soy un fracaso, claro. Hay que seguir. Y que no se amedrenten por el tema de tiempo de cocción, de remojo. Traten de disfrutar los procesos también a nivel natural, ¿no? Porque claro, es más práctico ir a comprar la lata, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y aparte, este beneficio de que conservan sus propiedades nutricionales al frizar, lo podés hacer en cantidad, lo frizás, lo pones en paquetitos, lo tenés a mano, podés descubrir un mundo enorme de legumbres más allá de la lenteja y del garbanzo. Vas a ver qué ricos que son los porotos mung, los porotos alubia, por allí los porotos aduki que tienen ese color violáceo que hasta te tiñen, te pueden llegar a teñir una comida y hacer quizás una salsa creativa. Hay un montón de cosas. Así que gracias por ayudarnos a enamorarnos un poquito más de este alimento tan nutritivo. Gracias, Juli, por tu presencia. Y acá quedan redes. Recordanos tu Instagram para que la gente te pueda seguir por allí. Sí, es @nutri.juliolavego. No sé si... Ahí está. Ahí está, queda en pantalla para que la gente lo pueda llegar a anotar. Nutri.juliolavego, todo junto después del punto, para que a Juli la puedan seguir y hay un montón de consejos re prácticos y muy buenos en esta red social. Muchas gracias, un placer conocerte por aquí, querida Juli. Nos mantenemos en contacto y verdaderamente vayamos hacia hábitos que nos hagan bien, que nos den bienestar para poder mantenerlos a lo largo del tiempo y ver los resultados, con paciencia, ver los resultados sobre todo en favor de nuestra salud. Un abrazo grande, grande. Gracias, un placer para mí haber estado, gracias por la invitación. Espero que todos los que escucharon se lleven este mensaje de la importancia de consumir legumbres y que bueno, que pongan en práctica el hecho de cocinarlas. También los espero en mi cuenta de Instagram con recetas, si tienen alguna duda también me pueden escribir. Así que bueno, eso, empezar a conectar un poco más con la naturaleza y empezar a consumir más alimentos de la tierra, más plantas para mejorar la salud en general y el bienestar.